Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Siempre insisto que este programa no pretende reemplazar una consulta médica, tampoco es un programa de medicina alternativa ni de naturismo. Este es un programa donde hace 19 años que completamos este mes, estamos dedicados a la tarea de hacer educación y prevención, con todas las especialidades médicas, tratando de hacer un énfasis mayor en la parte de la nutrición, en deporte, en la parte del alma. Obviamente todos tenemos ese conjunto de apoyo interdisciplinario, porque en nuestros parques de la salud contamos con radiólogos, ecografistas, patólogos, ginecólogos, oncólogos, urólogos, gastroenterólogos, medicina interna, cardiología, medicina estética, medicina china, medicina ayurveda, la parte importante de la nutrición, el equipo grande que tenemos de psicoterapia, psicocromoterapia, la de rehabilitación, y por eso todos nos hemos unido, hay la odontología neurofocal, y por eso todos nos hemos unido en esos proyectos de salud que tenemos o modelos de salud que son el Día para tu Salud y el Día para tu Alma, un programa que empiezan la mayoría de pacientes desde el viernes hasta el domingo, tratando de acomodarnos a los horarios de ustedes los fines de semana. Y ese otro gran modelo de salud que es la limpieza de colon con recambio de flora intestinal en un programa de desintoxicación para manejo de problemas digestivos y de hígado graso y dismetabolismo, que son colesterol, triglicéridos, obesidad, inflamación, algo maravilloso de lunes a sábado. Pero en esos días siempre estamos todos unidos, porque tengo claro que en la medicina 4 ojos ven más que 2. En la actualidad yo no atiendo consulta, pero sí atiendo ronda. Y en conjunto evaluamos el paciente, porque que se equivoque uno, pero que se equivoque en 3 o 4 ya es mucho más difícil. Y cuando nos reunimos con el concepto del radiólogo, de la ginecóloga, del laboratorio clínico, de odontología neurofocal, de todos los especialistas, es mucho más fácil direccionar un tratamiento. Pero una de las áreas que hemos tenido dificultad en nuestra práctica médica es hacerle entender al paciente que muchos de ellos necesitan pasar por psicoterapia, con una gama de ayudas terapéuticas, tratamientos de hipnosis, regresión, mindfulness y toda una serie de ayudas terapéuticas que nos van a ayudar a manejar al paciente en un contexto integral. Nunca olvidemos que el cuerpo llora lo que el alma oculta. ¿Y qué es lo que hay detrás de ese proceso de la enfermedad? ¿A qué le achaca? ¿Usted es feliz o no? Y por eso hoy voy a hacer este programa con el doctor Jorge Pazmiño, que es psicoterapeuta y hipnólogo clínico, y nos acompaña en el manejo de un tema hoy que es supremamente importante y son las adicciones. Muchos de ustedes vienen y nos dicen, doctor, ¿ustedes tienen tratamiento para mi hijo que fuma marihuana o que está en vicios o que toma mucho trago? O a mi esposo que no sale del casino, o mi hijo que no deja de comerse las uñas y el otro que se arranca el pelo, o adicciones al sexo, o a la mentira, o a tantas patologías. Doctor Jorge Pazmiño, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a Conexión Vital. Muy amable, nuevamente muy agradecido por estar acá y precisamente es un honor poder compartir con todos ustedes la posibilidad de generar cambios. De hecho, todo este universo es cambios. Entonces, la mayoría de las veces nosotros caemos en algún comportamiento negativo precisamente porque dejamos de lado nuestro propósito. Una de las razones por las cuales fundamentalmente las personas caen en comportamientos que los debilitan, que los perjudican o como decíamos en alguna ocasión, que los vuelven esclavos, porque realmente esa es la definición de adicción. La persona pierde la posibilidad de utilizar su propia voluntad y simplemente cae en el juego del sistema. El sistema normalmente nos ofrece muchas opciones para que la gente deje de tener su verdadero propósito. ¿Cuáles son esas opciones? Pues una persona tiene una herida emocional que no ha sanado y entonces la disfraza ¿de qué? Se vuelve adicto de pronto al trabajo, se vuelve adicto de pronto a las personas. ¿Han escuchado ese tipo de personas que dicen, tenemos que ir a algún lugar?
¿Me acompañas? Es que solo no quiero ir. Y de alguna manera la persona con la que va se convierte en algo que nosotros psicológicamente llamamos elemento contrafóbico, que suele ser nuestro mejor amiga, nuestro mejor amigo, pero en realidad cada uno de nosotros perdemos tiempo, perdemos energía cuando dejamos que el sistema nos atrape, ya sea por una adicción al juego, que en muchos casos, aunque parecería tan bonito decir la palabra juego, los niños juegan, sin embargo esta adicción al juego es tan terrible, donde se han visto hogares que se han de alguna manera destruido porque la persona ha preferido o ha elegido normalmente estar más tiempo en el casino perdiendo todo, ¿sí? Es realmente una situación social muy grave y que en determinado momento, si nosotros tomamos control, le mostramos a la persona que existe un propósito y que esa adicción al juego es creada y que nosotros podemos sustituir eso que nosotros llamamos placer por aversión. Nosotros los seres humanos continuamente buscamos dos cosas, o conseguir placer o evitar dolor. Cuando la persona entra en adicción, inconscientemente está consiguiendo un placer, por eso se le hace tan difícil salir. Y más si de pronto esa adicción es con alguna sustancia, que también vuelve una adicción física. Entonces nosotros lo que hacemos es lograr que la persona no solo tome conciencia, sino que de ahora en adelante, la persona cuando está en esa compulsión, llamémoslo así, de buscar sanar su herida a través del juego, a través del sexo, a través de la droga, nosotros logramos que se rompa esa conexión y generamos nuevas conexiones sinápticas, es decir, las neuronas de la persona forman un nuevo camino neuronal donde ahora el placer ya no lo encuentra jugando o perdiendo dinero, sino que lo encuentra o trabajando o disfrutando con su familia, que es un poco lo que buscamos en este momento, que la persona haga un cambio, no como dicen de 360 porque quedaría en el mismo sitio, sino de 180 grados. Hay dos preguntas grandes con respecto a esto que yo quiero que después de este corte comerciales las analicemos y muchos de ustedes estarán en sus casas con esos mismos interrogantes. Primero, ¿por qué mi esposo mantiene en el casino? Porque mi hijo empezó a consumir droga. ¿Por qué aparecieron esas adicciones? Eso es una de las preguntas que todos nos hacemos. ¿Serán traumas desde la niñez? ¿Será que en mi hogar o en mi trabajo o en el desarrollo de mi vida quedaron vacíos que quiero llenar con esas adicciones? Y la otra inquietud que ustedes deben de estar diciendo, pero es que él siempre lo niega. ¿Usted se tomó todas esas pepas? No, no, no. ¿Usted fumó? No, no, no. ¿Usted viene al casino? No, ¿qué tal? Yo voy por ahí. Vamos después de este corte comerciales, a entender esos dos grandes interrogantes para que podamos entender el proceso terapéutico. Ya regresamos. Doctor Jorge Pazmiño, el interrogante de la mayoría de personas es ¿por qué están esas adicciones? Y segundo, la negación. ¿Cuáles son esas principales causas que ustedes descubren en la historia clínica que llevan, que indujeron al paciente a estar encerrado en el casino, a estar en ese prostíbulo, a estar consumiendo droga, a estar dependiendo de algo? Bueno, en realidad se abre un abanico infinito de posibilidades, ¿cierto? Porque he escuchado en muchas ocasiones padres de familia, madres de familia que dicen, pues yo le di un buen hogar, pues la culpa no es mía. En realidad la idea no es buscar culpables. Lo que sí les puedo decir es que la formación de hogar ayuda mucho porque los hijos seguimos los modelos, pero ustedes me dirán, pero nosotros no tenemos ningún tipo de adicción, nosotros no tenemos ningún tipo de situación así. El joven, cuando cae en adicción, hace un nuevo mundo. Y a veces ese nuevo mundo no solo es por el entorno, por la familia, por el lugar donde vive, sino que incluso, y a esto es un poco más espiritual, podríamos buscar e indagar una información en la que durante, digamos, esto es relativamente interesante investigarlo, y es que celularmente nosotros traemos información. De hecho, si ustedes se dan cuenta, la forma de nuestra cara, la forma de nuestros ojos, no es otra cosa que genes. ¿Y qué son los genes? Información. En nuestros ancestros ha habido, en tiempos inmemorables, personas que han sido esclavas. En Roma, antiguamente, cuando una persona tenía una deuda económica, otra persona se hacía cargo de ella
y prácticamente lo tomaba como esclavo. Eso pasó hace mucho tiempo. Sin embargo, genéticamente hablando, la información viaja y muchas veces la persona cae en el juego de la esclavitud y encuentra el modelo para ser esclavo. De pronto es esclavo al sexo, de pronto es esclavo a los amigos, de pronto es esclavo al trabajo, de pronto es esclavo a la droga o de pronto es esclavo al alcohol. Pero lo que está pasando es que tiene una debilidad interna. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a cambiar esa debilidad, vamos a fortalecer la parte espiritual de la persona para borrar esas memorias, sea de esta vida, de la parte, incluso hay una parte donde más se graba la información, que es la parte prenatal. Cuando la mamá tiene al niño y se está formando, todo lo que le pase a la mamá, incluso todo lo que piense la mamá, se está grabando en el sistema nervioso central y está como listo para un detonante. Está como listo para un detonante, para un estímulo. La persona puede estar muy bien, puede estar realmente dialogando, haciendo su vida, progresando, estudiando, y de repente le dieron a probar o de alguna manera se conectó con alguien que consume drogas. Y en ese momento estalló, en ese momento comenzó. Ahora también es muy importante tomar en cuenta que la labor de los padres es precisamente observar, supervisar y muchas veces, aunque parezca extraño, una de las razones para la adicción en el caso de las drogas es porque hay un coadicto. ¿Qué significa esto? Que la persona, entre comillas, que más quiere a la persona le facilita la posibilidad de conseguir el dinero para conseguir la droga o el alcohol o algún otro tipo de adicción. Entonces hay que tener muy en cuenta que la orientación a los padres es fundamental y evidentemente en nuestro caso personal que ya vamos creciendo y desarrollándonos, es muy importante que nosotros podamos quitar un montón, llamemos así, de debilidades que hay en nuestro sistema nervioso central. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo se quita? ¿Cómo se elimina? Pues es muy fácil de hacer, pero también muy importante. Para algunos es muy importante la meditación. A mí particularmente me parece excelente, pero pienso que la meditación guiada, dirigida, controlada y que sea capaz de quitar emoción, de alguna manera es mucho más poderosa. Por eso cada día van creciendo nuevas tecnologías y nuevas terapias. Actualmente la que nosotros trabajamos no solo es con hipnosis, sino incluso que la trabajamos con algo que llamamos cuántico. ¿Qué significa? Que vamos a la parte energética de la persona, hacer un cambio de energía para que al cambiar la vibración de la persona no solo cambie él, cambie todo su mundo, cambie todo su entorno. Hay una canción que dice, sin ti no podré vivir jamás. Y la otra dice, para que sepan todos a quién tú perteneces. Y usted ahorita tocaba el tema de depender de más personas. Yo soy adicto a mi pareja. Y entonces, cuando se acaba la relación, entra ese proceso del duelo. Exacto. Doctor, es que yo me estoy muriendo sin esa mujer o sin ese hombre. Y entonces en ese vacío descubro la droga o el alcohol. Ya se juntan dos problemas, porque usted está diciendo, es que yo creé una dependencia de esa pareja. Hay un libro muy lindo que dice, me caso porque aprendí a vivir solo, que lo debería leer todo el mundo antes de casarse. Pero la mayoría de la gente, me caso porque encontré la media naranja. ¿Cómo cambiar ese concepto? Fundamentalmente el tema es que cada uno de nosotros hemos buscar nuestra propia felicidad y cuando nos casamos o tenemos pareja, compartirla. Es muy contrario al paradigma de decir, yo me caso para ser feliz. Es al contrario, yo soy feliz y como soy tan feliz, quiero compartir mi felicidad. Es decir, primero tengo que sanar mis propias heridas, tengo que autoconocerme, porque créanme, el vivir en pareja es todo un reto hoy en día, todo un desafío. Algunos dicen hasta en son de broma, dormir con el enemigo, pero en realidad, fundamentalmente, cada uno de nosotros estamos en un camino que tiene un propósito. El propósito, pues, evidentemente para cada persona puede ser distinto, pero el verdadero propósito es desarrollarse, ser cada vez mejor en todos los aspectos y en todas las áreas de la vida, desde la parte de la pareja, del amor, del trabajo, pero sobre todo en la parte de cómo te comunicas contigo mismo, porque quizás ahí es uno de los graves inconvenientes que tenemos los seres humanos. La forma como nos comunicamos con nosotros nos va a dar felicidad y alegría, y la forma como nos comunicamos con los demás nos va a dar éxito. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, porque hay gente que se comunica muy bien con los demás, pero cuando se queda solas, sufre mucho. Entonces para evitarse eso, prende la televisión, prende la radio,
no puede estar solo, tiene que estar chateando, tiene que buscar la manera de no quedarse a solas, cuando en realidad, precisamente, una persona que le va a ir mucho mejor es aquella persona que aprende a ser no solo amigo de ella, sino a tener su mejor amor. El amor más grande que podemos tener los seres humanos es el amor hacia nosotros mismos, porque ese amor nunca nos va a traicionar. Ok, otra de las inquietudes que uno dice, bueno, pero ¿por qué la persona no es capaz? ¿Por qué uno es más susceptible que otro y por qué otro dice, ah, yo probé esas pastillas, yo probé esa marihuana, yo probé esa heroína y yo controlo eso, yo lo hago una vez al año? El otro lo dice, si no lo hago todos los días, no soy capaz de controlar mi vida, no soy capaz de controlar ese dolor, esa angustia, esas situaciones. ¿De qué depende? ¿Qué es lo que también desde la consulta usted empieza a descubrir que hace que un paciente salga en una sesión y otros necesiten 2 o 3, después de este corte comerciales? Doctor Jorge Pazmiño, ¿de qué depende las situaciones de respuesta de los pacientes con la pregunta que hacía antes de comerciales para ver una efectividad terapéutica? Ujú. Como decía Albert Einstein, ¿no? En este mundo todo es relativo y depende de muchos factores. Sin embargo, lo que yo me he podido dar cuenta es que para que una persona salga rápido, no solo es el deseo, no solo es el propósito, sino que también es muy importante la herramienta. De hecho, a veces lo que sucede es que una persona que viene a consulta sin saberlo, energéticamente, y esto es muy importante que lo investiguen, existe un karma y la gente dirá, ¿qué es esto de karma? Ya nos metimos en algo de metafísica. No, karma, para definirlo claramente, es solamente una energía debilitante. Y a veces, si no existe algo que nosotros llamamos rapport, ¿qué es rapport? Una comunicación elegante con el paciente y el terapeuta, es decir, que haya una sincronía, es decir, lograr que la persona tenga confianza, porque ahí está la clave, que el terapeuta y el paciente tengan una confianza para que haya una conexión, como el nombre de este programa, una conexión vital. En ese momento, cuando hay esa conexión, se puede trabajar más rápido. Y es más, se podría hacer la sesión incluso en menos tiempo que una hora, porque realmente hay la conexión y particularmente la persona se libera muy rápido. Ahora, hay momentos en que las personas traen algo inconsciente que se llama resistencia. Resistencia, y les voy a contar cuáles son los tipos de resistencia. Resistencia porque resulta que el paciente se ha convertido en un visitador médico. ¿Qué significa? Viene el paciente y dice, yo ya visité al doctor tal, al doctor tal, al doctor tal, yo ya he probado de todo y nada me ha hecho. Entonces, cuando escuchas ese tipo de cosas, ya encontró una nueva adicción el paciente a seguir visitando, ¿sí? Y es como que le causa placer el saber que llega de un lugar donde llega a otro y esa situación no la puede resolver. Es como que se ha convertido en algo importante para él. A punto o atentos, es algo inconsciente, no es que la persona viene y dice, ahora me voy donde está el doctor para que no me pueda resolver o donde está el otro, no, es algo inconsciente. Pero la gran ventaja es que se puede resolver. Hay ciertas estrategias terapéuticas excelentes para resolver. Una de ellas, por ejemplo, me tocó alguna vez una persona que era hipocondriaca, ¿sí? Ustedes conocen un hipocondriaco, es una persona que realmente le haces todos los exámenes que tengas que hacerle y la persona no está enferma, pero psicológicamente sí está, siente que está enferma y se pone muy enojado, pero muy enojado si esa persona escucha que el médico le dice, pero no tienes nada, lo tuyo es psicológico. Entonces, lo que yo hice con esa persona es decirle, quiero que me hagas un listado de todos los síntomas que tienes, pero todos los síntomas que tienes. Y comenzó a escribir, comenzó a escribir, comenzó a escribir. Cuando terminó le digo, no, te faltan. Y comenzó a escribir, y comenzó a escribir, y comenzó a escribir. Me dice, ya doctor, no, te faltan. Y escribió, y escribió, y escribió, hasta que me dijo, doctor, realmente yo no creo que estoy tan enfermo, yo creo que todo esto es mental. Entonces, hicimos todo un cambio, ¿sí? Y hay muchísimas estrategias para lograr que una persona realmente cambie, porque en realidad el cambio es natural. Lo que ocurre es que nosotros a veces ponemos resistencias para que ocurra, pero en realidad hay muchas estrategias y una muy poderosa es la hipnosis, porque hacemos un cambio a nivel inconsciente de la persona. Yo no soy adicto, yo no me tomé esas pepas, yo no fumé marihuana, yo no vengo del casino. ¿Cómo hacer entender al paciente? Porque es que tenemos una dificultad.
que muchos vienen con los acompañantes. Y entonces resulta que cuando vienen con los acompañantes, el- la mamá quiere que el hijo deje el vicio. Ay, la mamá tiene unas ganas y entonces todos tienen ganas, pero el paciente no tiene ganas. Y no encuentro la necesidad de cambiar. Y entonces viene la negación, mamá o papá o Julano o esposa, ¿para qué me van a llevar allá? Si yo acaso tengo lo que usted dice. ¿Y cómo enfrentarse? Primero al paciente, no, no y no. Y segundo, a la familia, que están obligando al paciente para que busque ayuda. Y no han podido manejar esa situación desde lo familiar, desde lo laboral y ni siquiera desde el mismo paciente. Y sobre todo porque parecería ser que cuando una persona la traen obligada, esa forma de traerla obligada produce que el efecto terapéutico, en muchos casos, si el terapeuta no lo sabe manejar, se complique. Pero hay estrategias maravillosas para cambiar todo eso. Una de ellas, por ejemplo, en mi caso, es encontrarle a la persona lo que más le gusta hacer. ¿Sí? Probablemente hay personas que son músicas, que les gusta escuchar música. Incluso en alguna ocasión me tocó ayudar a unos niños que tenían en un momento determinado pues adicción a los videojuegos, ¿no? Cosa muy común en estos tiempos, ¿sí? Y entonces comenzamos a hacer la terapia jugando videojuegos. Entonces cuando comenzamos a jugar videojuegos comenzamos a mostrarle que no solo es una labor hacia el chico, también es una labor hacia los padres, porque en muchas ocasiones se les da un celular o se les da una tablet o se les da un computador para que el niño no moleste. ¿Sí? He escuchado muchas veces, démosle el celular para que el niño no moleste. Y lo que está generando es que con ese celular, que es muy útil en cierto momento, se produzca también una desconexión. Porque en realidad el celular tiene la gran ventaja de unirnos a los que estamos lejos, de conectarnos con los que estamos lejos, pero muchas veces desconectarnos de los que estamos cerca. Entonces, lo que realmente se tiene que hacer es lograr que cuando traigan al paciente o al cliente, hacerle toda una estrategia psicológica. De hecho, a mí me ha tocado en muchas ocasiones visitar con la persona que tiene muchos juegos, visitar incluso hasta el casino con él. Pues es una terapia especial, ¿no? Hacer la persona que vaya al casino y que le coja tanto fastidio al casino y que enrumbe su vida. Pero todo es posible cuando realmente nos damos cuenta de que el ser humano nació para estar bien. Lo único que pasa es que existen ciertas debilidades. Cuando limpias y cambias esas debilidades y las conviertes en fortaleza, la persona cambia porque se regula todo su sistema, incluso su sistema nervioso central, que es donde se origina todo este tipo de situaciones. ¿El proceso se debe hacer gradual o de una? El proceso, dependiendo de los casos, puede ser paulatino, ¿no? Sobre todo cuando son sustancias. Cuando son sustancias hay que hacerlo paulatino. Ahora, también va a depender de la sustancia, porque cuando una persona cae en algo que nosotros le llamamos el síndrome de abstinencia, es mucho mejor sustituir todo ese tipo de sustancias nocivas para la salud por vitaminas, por suplementos. Y entonces vamos haciendo un cambio, donde la persona puede tomar un suplemento y sentirse cada vez mejor y sentir que ya no necesita la droga. Entonces hacemos un cambio real y un cambio definitivo, porque la persona ahora toma sustancias que lo nutren, suplementos que lo nutren, y se aleja cada vez más de esas sustancias que lo debilitaban. En ese contexto integral del paciente en el cuadro de desintoxicación, digamos, mucho de lo que tratamos de hacer es que el paciente esté en el programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal. La persona que está consumiendo algo que lo está intoxicando. Pero digamos, en ese programa de los 6 días, el paciente está acompañado con el doctor Franklin en psicocromoterapia, con Marina Rosero en terapias de perdón, del fuego, terapias en el agua, con Juliana que hace lo de danza, con Marta que hace lo de mandalas y con el doctor Jorge Pazmiño que empieza a hacer ese proceso de biodescodificación, de psicoterapia con hipnosis y demás terapias que ayudan a los pacientes en muchos procesos, sea familiares, laborales, pero sí especialmente en estos de adicciones. Ahora, hay personas que vienen a la consulta, no es que yo quiero dejar de fumar, se le inicia un proceso y le podemos mandar de los productos nuestros ayudas que mejoran, como él dice, suplementos dietarios, nutracéuticos, minerales, vitaminas y demás, para reemplazar, para manejar ese síndrome de abstinencia, pero siempre de la mano, del acompañamiento de esa parte psicoterapéutica, porque muchos pacientes les da duro, pero cuando tienen ese acompañamiento,
la respuesta es mejor. Pero yo les digo a ustedes, no manejen la depresión, la ansiedad, los duelos, las tristezas solos. Perdónenme, pero si no tengo, ¿cómo voy a manejar el carro si nadie me enseñó? Ahí me choco en la esquina. Pero si yo voy de la mano con una persona que me está orientando, acompañando desde esa parte psicoemocional, pues va a ser muy difícil. Cuando le decía a la persona, decía, escriba sus síntomas, escriba más, escriba más. Ella nunca hubiera podido llegar a ese resultado terapéutico si nadie le hubiera dado esa técnica. Y eso es lo que queremos ofrecerle en nuestros parques de la salud. Vamos a las terapias después de este corte comerciales. Ahora, muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo es entonces el proceso? Yo ya sé el problema que tengo, yo tengo que tomar tantas tabletas al día. Yo tengo muchos pacientes que lo han entrado en esquemas de manejo del dolor. Y en ese proceso de manejo del dolor empiezan tomándose en una pasta, 2 pastas, 10, 20 pastas y terminan adicto a algo que era un producto para el dolor y terminan volviéndose en adictos. E inclusive lo ve uno hasta en colegas, morfina, tramadol y muchos otros medicamentos para el dolor. Pacientes que empiezan a consumir una dosis de estupefaciente, cualquiera que sea, 2, 3, ya hasta no me sirve, busco otra, termino inyectándome. ¿Cómo hacer, doctor Jorge Pazmiño, ese proceso terapéutico desde la parte psicoterapéutica para yo contarles lo que hacemos con sueros y demás tratamientos de desintoxicación? Sí, realmente lo que ocurre es que el ser humano es un ser que continuamente su cerebro está produciendo sustancias. Cada vez que te sientes bien, hay una sustancia que la podríamos llamar endorfina. Normalmente esa sustancia hace que tú te sientas como enamorado. Algunos dicen que la endorfina es mucho más poderosa incluso que la morfina. Y una de las mejores formas de desarrollar endorfinas es con el ejercicio. De hecho, ustedes han escuchado que hay personas que se levantan a las 5 o 6 de la mañana a trotar, a hacer deporte, y el día que no lo hacen como que se sienten no tan bien, es porque los seres humanos somos continuamente adictos a las sustancias, nuestro cerebro las crea. En el momento que uno se siente mal, y esta es una de las razones por las cuales hay tanta depresión, también el cerebro produce esa sustancia. Y entonces el cerebro de alguna manera está buscando continuamente esa sustancia. De hecho, hay gente que es adicta a preocuparse. Se han dado cuenta que hay muchas personas que uy, hoy día no me preocupé mucho. ¿Qué será? ¿No será que no me está funcionando bien mi sistema nervioso central? Lo que realmente ocurre es que al preocuparse se produce esa sustancia. Entonces, ¿cómo hacemos un cambio? Pues hacemos lo que se llama un equilibrio de hemisferios. ¿Cómo logramos un equilibrio de hemisferios a nivel cerebral? Al relajar a la persona, se desactiva el hemisferio izquierdo y en ese momento se activa el hemisferio derecho. Si nosotros hacemos una terapia en la que relajamos a la persona, automáticamente en ese mismo instante la persona nota un cambio y comienza a sentirse bien. De hecho, la persona cuando sale del trance dice, wow, me siento es como livianito, como que estoy flotando en las nubes. Y yo le digo, y eso que recién estamos comenzando, ¿sí? Lo que le estoy tratando de decir a la persona es que en ese momento la persona va a lograr hacer realmente un cambio, pero muy poderoso en su vida, porque va a aprender a utilizar mejor su cerebro. Recuerden que tenemos un biocomputador de miles de años que sigue evolucionando. El tema es que ese biocomputador puede lograr muchísimas cosas. El mayor error es que tenemos malos usuarios, es decir, no tenemos buenos operadores. A nadie cuando nace le dan un manual y dicen, así debes usar tu cerebro, sino que a nosotros nos dan el cerebro y hay mucha gente que tiene el cerebro casi nuevo porque no lo está usando como debería usarlo. Entonces, la clave al entrar en estos procesos hipnóticos no solo es salir de adicciones, sino despertar y desarrollar todo tu potencial en las distintas áreas de la vida. Te conviertes en un mejor papá, en un mejor productor, en una persona más sociable. El área que está débil se comienza a fortalecer y al fortalecerse esa área, todo tu entorno nuevamente mejora. Muchas personas le temen a la hipnosis. Expliquemos bien, porque así como muchos dicen, no, yo no voy donde Rojas porque me chuzan, acupuntura o terapia neural, y es el miedo a los chuzos y demás. ¿Cómo es el tema de hipnosis para que la gente no entienda que es algo astral, esotérico, malo, que realmente es un proceso de conciencia? Alguna vez me dijeron que hasta era pecado, me acuerdo alguna vez. Claro. Pero les voy a contar qué es lo que ocurre realmente en la hipnosis. ¿Algunos de ustedes se ha puesto a ver televisión en algún momento, alguna telenovela, no sé?
y de repente mientras estaban viendo la telenovela o incluso una película, estaban tan contentos o de pronto tan tristes que en algunas películas la gente se pone hasta a llorar, ¿cierto? Y uno dice, ¿cómo llorar cuando uno de esos protagonistas está ganando miles de millones de dólares, ¿cierto? Y sin embargo la gente llora. ¿Por qué? Porque entra en una experiencia. ¿Qué es la hipnosis? Entrar en una experiencia. Cuando hacemos la verdadera hipnosis terapéutica no es necesario que la persona se duerma. Por el contrario, lo que hacemos es que la persona despierte. Esta hipnosis es para despertar posibilidades y hacer dormir debilidades, ¿sí? Lo que pasa es que normalmente, en mi caso, por ejemplo, yo antes hacía shows de hipnosis. De hecho, puedo hacer una presentación y hacer un show y hacer que la persona haga ciertas cosas, pero ese no es el objetivo terapéutico de hacer hipnosis y eso es lo que la gente le tiene miedo. Voy a ir donde el doctor, me va a dormir y no sé si voy a poder despertar. Totalmente contrario, lo que vamos es hacer a despertarlo más, a que tenga más posibilidades, a que se dé cuenta que la vida es maravillosa y que todo alrededor suyo está contribuyendo a que su vida se llene de alegría, sobre todo con sus seres más queridos. Cuando ustedes inician el proceso terapéutico, doctor Jorge Pazmiño, para que una persona deje adicción a algo, es que fumo mucho, ¿cierto? Okay. 20 cigarrillos al día y sé los efectos secundarios que me están causando y el ego y el autoestima se me acabó porque la ropa huele a cigarrillo, la boca huele a cigarrillo. El de la marihuana entonces compra y compra gotas en todas partes para que los ojos no se le noten, pero la persona quiere. ¿Cómo inicia ese proceso terapéutico desde la psicoterapia? Ya tiene la ventaja más grande, ¿no? El 50% de la terapia es que la persona desee, quiera. Y lo segundo, pues simplemente es comenzar a sustituir un comportamiento, en este caso desagradable, ¿sí?, para su vida, por uno positivo. Hay algo que nosotros hacemos en hipnosis que se llama crear aversión. Me acuerdo muy bien, hace un poco tiempo tenía una persona que tenía mucha adicción a cigarrillo, ¿cierto? Y decía que cada vez que cogía un cigarrillo era como que se acercaba el carro de la basura. Y entonces cada vez que tocaba el cigarrillo ya iba a fumar y sentía el olor de la basura y sentía como que su brazo se paralizaba y lo dejaba. Y eso se reforzó a tal punto que la persona definitivamente dejó de fumar, porque cambiamos el comportamiento que entre comillas le provocaba placer por uno que definitivamente le provocaba dolor. Ustedes me dirán, pero si la persona le huele la ropa a cigarrillo, si los dientes se le pusieron amarillos, ¿por qué no lo puede dejar? Porque se convirtió en compulsión, porque a pesar de todo eso, la persona cuando fuma, y esto no es una inducción a fumar, es una inducción a dejarlo, ¿sí? La persona cuando fuma se relaja. Tomen en cuenta que la persona cuando fuma hace esto. Y es exactamente lo que yo les enseño a las personas para relajarse y vencer la ansiedad, pero sin cigarrillo. Usted puede tomar aire y automáticamente inhalar amor. Y cuando exhala, exhala todo lo que le debilita. Y hágalo todos los días, de ahora en adelante. Cada vez que respire, diga, inhalo amor. Y cada vez que bote el aire, digo, exhalo todo lo que ya no necesito en mi vida. Qué bueno que todos ustedes empezaran a poner en práctica estos consejos. Vamos a ir a este corte comerciales para que hablemos un poco también de la parte del acompañamiento de limpieza y desintoxicación, porque sin lugar a dudas muchas de estas adicciones empiezan a dejar secuelas en el cuerpo. Cualquier estupefaciente, cualquier fármaco, el cigarrillo, todo eso deja, inclusive la adicción a comer. Es que la gente, muchas que vienen a bajar de peso acá, y los pasamos a consulta con el doctor Jorge Pazmiño, es porque la gente dice, yo soy gorda, es porque tengo mucha ansiedad a comer. ¿Por qué la ansiedad? ¿Cuál vacío está llenando? ¿Qué le faltó en su niñez y en su vida que al mantener la boca llena y comer, independiente de que me engorde o no, estoy llenando ese vacío con la sensación de tener algo en la boca? Y eso lleva al paciente a un proceso de enfermedad que es la inflamación crónica sistémica. Entonces, vamos a hablar de esos tratamientos complementarios o ese tratamiento en equipo que hacemos para liberarnos de esas adicciones. Ya regresamos. Y como a mí me gusta grabar este programa en los parques de la salud con los pacientes, estoy con Ligia Vélez Gaviria, que ella vino al programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal. ¿De dónde vienes?
Estados De Unidos. Estados Unidos. ¿Y cuál es la pregunta que tienes respecto al tema? Yo soy adicta a la limpieza. Al orden. ¿Qué es eso? Es como estar limpiando toda hora constantemente, hervir todo, ordenar todo y nunca termino. Y quisiera una ayuda para eso. Usted hace oficio todo el día. Sí. ¿Y es por miedo que hayan bacterias o por Sí. qué? ¿O qué es? ¿Cuál es el temor suyo? ¿A las bacterias que están ahí o porque definitivamente le gusta es el orden? Me gusta el orden y a las bacterias, los dos. ¿Y qué pasa cuando no hizo el aseo? Cuando no hice el aseo, yo me acuesto como depresiva. Entonces me digo, ay, yo no hice aquello y me levanto temprano a hacerlo. Y empiezo temprano y a las 10 de la noche no he terminado. Y otra cosita sobre mi esposo era adicto a la cerveza y se tomaba 7 diarias. Y fue al doctor porque se preocupaba y el doctor le cambió la cerveza por vodka. Y se volvió adicto al vodka. Y se volvió adicto al vodka y ahora se toma, llega del trabajo y vodka, vodka, vodka hasta que se emborracha completamente, pero es un buen borracho. No hace escena de nada. Qué buenas preguntas. Qué bueno, y qué bueno tenerla acá en el programa de limpieza de colon. Usted que viene desde Estados Unidos. Gracias, doctor Jorge. Primero, pues yo le diría a Ligia que sustituyamos el vodka por besos suyos, ¿no? Que se haga mejor su esposo adicto a sus besos y quizás lo tendría más tiempo en la casa de muchas maneras. El tema de Ligia acerca del orden, ¿sí? Yo detecto en Ligia rápidamente una debilidad, ¿sí? De pronto cuando fue muy pequeña, de pronto su mamá o alguna persona en particular le hacía hacer oficio y al principio de pronto no le gustaba, pero se terminó dando cuenta que a lo mejor esa situación la alegraba a otras personas y ahora eso entre comillas le alegra a ella. El día que no hace oficio entonces entra como en depresión porque necesita sentir ese reconocimiento. Entonces es muy fácil, hay que borrar todas esas debilidades de alguna vez de tener que hacer esto para servir a los demás. El servir a los demás es muy útil, pero cuando no lo podemos controlar a tal punto que se convierte en una obsesión, hay que hacer un cambio. La obsesión simplemente es hacer algo y si no lo hago no me siento bien. Por lo tanto, lo que hacemos es borrar esa obsesión. Podríamos tener una sesión rápidamente y tú comenzar a darte cuenta que el orden y el desorden siempre van de la mano, que a veces las personas en el desorden encuentran un orden y que la clave de la vida no es solo en el orden, no es el orden, sino que en algún momento el cambio. Así que tranquila, eso es muy manejable, muy solucionable. Lo único que tienes que hacer es borrar de tu memoria esas escenas en las que alguna persona mayor te obligaba al inicio a hacer oficio. Y pues muy recomendable de pronto para algunas personas pasarles un poquito lo que tú tienes, ¿no? Porque hay personas que son muy desordenadas. Yo lo vería como una gran habilidad, siempre y cuando no te afectara. A mi esposo, la bebida es en la casa. Ujú. Bueno, tenemos... Bien, pues siga. ¿Cómo es su nombre? Katy Betancur. Muy buenos días. La pregunta mía es la siguiente. Para una persona que tenga adicción, viva en otra ciudad, se le dificulta la venida hasta el Parque de la Salud, ¿puede recibir tratamiento? Gracias. Claro que sí, lo primero es hacer una sesión inicial, una sesión de diagnóstico y en la cual se elabora un plan. Y la persona puede venir o cada semana, cada 15 días, cada 20 días, no hay ningún problema porque elaboramos un plan de acuerdo a las necesidades del paciente. Incluso le podemos dar apoyo telefónico si es necesario. Bueno, William. ¿Tu nombre? Julián Hernández. Doctor, mire esto, yo vengo del sur de Bolívar. Yo vine por un problema de... Se le voy a contar primero mi historia. Tuve un problema, un dolor lumbar. Entonces yo estuve en muchas partes y pues, no me curaron el dolor. Entonces yo estuve en Bucaramanga, un neurocirujano, y el doctor me dijo, pues, cambia la droga, pues, tome tramadol que es fuerte. Y empecé a tomar tramadol y me volví adicto al tramadol. ¿A qué extremo? Al extremo de una pastilla que se toma cada 12 horas, yo llegué a tomarme 15, 20 pastillas en las 12 horas. Pero usted lo hacía porque sentía algo placentero, le gustaba tomarse en vez de una o dos, que el tramadol es un medicamento bien delicado de control médico para el dolor. Y este hombre aguantaba 15 o 20 tabletas en un día. ¿Lo hacía porque la sensación era chévere o porque lo hacía? Pues doctor, porque como a raíz de que yo estuve en varias partes y los medicamentos no me quitaban, no controlaba el dolor, pues entonces empecé a tomarme una pastilla de tramadol. Y ya a la semana, a los 15 días, ya una no me hacía, entonces me tomé otra. Y después otra, ¿sí? Entonces eso me camuflaba. El dolor igualmente lo siento, igualmente lo sentí ahí mismo.
pero lo sentía camuflado ahí, sí, camuflado. Es decir, que así se tome 15 o 20, no le quita el dolor. Bueno, muchas gracias, William. A mí me da mucha alegría que él hubiera buscado la ayuda en el Parque de la Salud para este proceso, porque él no vino realmente a que le quitaran el tramadol. Él vino porque sabía el efecto tóxico que estaba sufriendo. Entonces él está en las dos terapias, porque él está haciendo la limpieza de colon con recambio de flora intestinal, que hace la limpieza sistémica y de hígado y demás, pero está en el proceso de acompañamiento con el doctor Jorge Pazmiño. Usted tuvo la oportunidad de atenderlo ayer. ¿Cómo enfocar? Él necesita varias terapias. ¿Qué descubrió, por ejemplo, en esa adicción que él creó a esos analgésicos? Bueno, en realidad el tema es que cuando nosotros tenemos adicción a algo, tenemos placer en lo que hacemos, porque nos desconecta de lo que estamos sintiendo. Entonces, pues evidentemente en una sesión hicimos un acercamiento y a partir de aquí hay que hacer un procedimiento en el cual vamos a hacer que se reparen ciertas cosas primero en su vida. Aunque parezca muy extraño, hay cosas personales, ¿sí? Y uno dice, pero ¿qué tiene que ver de repente una relación de pareja, alguna situación? Tiene muchísimo que ver. Aunque la persona no lo vea al inicio, cuando repare todo eso, automáticamente se deja la adicción. Entonces, es un proceso en el cual fortalecemos sobre todo su capacidad de tomar buenas decisiones, porque lo que más teme las personas en un momento de su vida es tomar decisiones que no sean las mejores. Cualquier decisión que tú tomes en tu vida, como mensaje para las personas que nos están viendo y escuchando, cualquier decisión que tomes en tu vida es la mejor, porque la tomaste. A partir de ahí vas organizando tu vida, pero hay que tomar la decisión. La mayor cantidad de depresiones o problemas de adicción también son por no tomar la decisión, por posponer la decisión, por dejar la decisión para después. Hay que tomar la decisión y de ahí en adelante te vas organizando. Sabe que quedé muy confundido con lo que dijo Ligia cuando decía, es que mi esposo tenía una adicción a la cerveza, buscó ayuda y le dijeron que no tomara cerveza, que tomara vodka. ¿Se da cuenta en lo peligroso que es buscar un tipo de ayuda que de pronto no tenga el suficiente conocimiento? Ah, no, como usted es adicto a la cerveza, no, vuelvas adicto mejor al vodka. ¿Y por qué yo insisto en la necesidad de una consulta profesional? ¿Por qué tenemos en nuestros parques de la salud tanto equipo de psicoterapeutas y al doctor Jorge Pazmiño hoy con el tema del manejo de adicciones? Porque es que si yo voy a manejar carro, necesito quien me enseñe. ¿Cómo voy a manejar mis problemas de adicciones si no tengo quien me oriente? O que de pronto lo orienten mal, porque el daño que le hicieron a él fue el peor. La cerveza tiene levadura, pero la otra es puro alcohol y azúcar. ¿Cuál le va a hacer peor daño? Por eso yo los invito de corazón para que ustedes, si están cursando esos procesos de adicciones, cualquiera que mencionamos ahora, busquen ese tipo de ayuda. Tratamos de hacerlo desde la parte psicoterapéutica en los parques de la salud, pero también como lo estamos haciendo con William, que es un proceso, y con todos ellos de limpieza, desintoxicación, que dura 6 días, sí, pero es que es un proceso que necesita el cuerpo. Yo les agradezco a todos ustedes por la sintonía, agradecerle a todos mis amigos que vienen a estos programas en nuestro Parque de la Salud en Dos Quebradas y se quedan en nuestra casa hotel para hacerse en todos estos procesos de limpieza, porque lo que estamos buscando realmente es hacer un proceso de equilibrio con la salud. A todos ustedes, mil gracias por estar con nosotros.